Buenas noches. Flor de Oro Trujillo Ledesma era la hija mayor del tirano Rafael Leónidas y tras la muerte del padre ella no recibió la herencia prometida. En 1965 ella atravesaba serias dificultades económicas y aceptó dar unas revelaciones espectaculares a la revista norteamericana Look. Lo que dijo Flor de Oro hace 31 años no se conoció en el país porque entonces estábamos inmersos en la guerra civil. Las 2 ediciones de la revista Look llegaron a nuestras manos por la colaboración del señor Héctor Castillo Arbona, Tito, a quien conoceremos después de la pausa. En 1965, Flor de Oro Trujillo Ledesma contaba con 49 años de edad. Fue la hija mayor del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien la procreó en su primer matrimonio cuando era un simple telegrafista en San Cristóbal. Los dominicanos en la época de Trujillo conocieron de la existencia de Flor de Oro. De ella no se hablaba tanto en las páginas sociales, pero de vez en cuando se le mencionaba, sobre todo en crónicas relacionadas con sus múltiples matrimonios. Llegó a tener 7 maridos, y quienes desconocieron su verdadera historia es probable que la tuvieran como la oveja negra en la prole de Trujillo. Conozcamos al señor Héctor Castillo Arbona, Tito, quien tras largos años de búsqueda logró adquirir en mayo de este año los 2 ejemplares de la revista Look, los cuales trajo al país para ponerlos a disposición de este programa. Tito llegó a ser muy amigo de Flor de Oro, a quien conoció en 1952. Es 20 y tantos años más joven que ella. En realidad era contemporáneo de Radamés Trujillo, de quien fue un amigo muy cercano, hasta que en la adolescencia se distanciaron cuando Radamés entró de lleno a los bretes militares. El padre de Tito fue el coronel Manuel Emilio Castillo, ayudante militar de Trujillo, quien en 1932 tenía como mecanógrafo a Porfirio Rubirosa, un teniente quien en ese mismo año contrajo matrimonio con Flor de Oro. Nuestro invitado nos relata la historia de las 2 revistas con la entrevista de Flor de Oro. Yo estaba viviendo en Alemania en el 65 y por casualidad allá en Alemania unos amigos míos estaban viendo la revista americanos y entonces me dio una impresión tan grande de querer saber nuestro país, que ya había estado ausente de esos como 4 o 5 años. Entonces me le acerqué y le dije que dónde podría conseguir yo la entrevista y la revista. Entonces ellos me dijeron que me lo iban a dar, a ceder, y esperé, pero nunca me llegó a mis manos. Cuando me encontré con Flor de Oro en New York, era en el año 68, entonces fuimos a almorzar en el Sign of the Dove, el signo de la paloma. Es un lugar muy concurrido, y entonces hablando le pregunté a Flor, Flor, ¿cómo podría yo conseguir la revista que tú hiciste entrevista y hiciste 2 ediciones? Yo quisiera conseguir el capítulo primero y el segundo para tener una colección. Flor se quedó pensando y me dijo a mí que dónde yo la había leído. Y yo le dije que yo lo había leído en Alemania. Entonces ella me dijo que si había llegado tan lejos. Digo yo, sí, claro, porque es un post americano y la mayoría de las revistas llegan allá mucho primero. Entonces ella me dijo, te la voy a conseguir. Estuvo hablando y charlando y luego de ahí no la vi y no me la pudo conseguir
parece que se le perdió a ella, no la tenía. Entonces, en esos años, yo pensando en la revista, en tenerla, y que el pueblo dominicano se enterara de lo que había, el contenido había dicho, la revista, en el contenido, caminando por Broadway, habían, y hay todavía, muchos vendedores ambulantes, los cuales pude ver a un señor que venía de San Francisco. Él me había dicho ya eso cuando yo fui directamente donde él y le pregunté que si él tenía la revista Look del año 85, 65, lo cual me dijo que sí, pero que la tenía en el truck, que era el camión. Y yo le dije, bueno, consíguemela lo más pronto posible porque quiero tenerla. Y si por casualidad tiene la segunda, que fue en ese mismo año, en junio, me la podía conseguir. Se metió en el truck, era temprano en la mañana, un domingo, en New York, en lo cual él estaba ya sacando la revista para venderla ese domingo, y me consiguió una, que fue esta revista, que en el año junio del año 1965 fue vista internacionalmente en la portada. Trujillo con sus... ¿Puede traducirlo, sí, por favor? Trujillo. Trujillo con muy rara portada, y decía: Trujillo, que trajo años y terror, tortura y asesinato a la República Dominicana por su hija, que dice todo, y él la manipulaba a ella con muchos maridos, o sea, muchos matrimonios. Entonces, a darme esta y yo comprarla, ¿no? Enseguida, le pregunté por la segunda edición. Me dijo que no podía conseguir la segunda edición en ese viaje, pero sí el próximo domingo de esa misma semana me la iba a conseguir. Entonces dije, bueno, se la consiguió, y a seguidas un resumen de lo que comienza a contar en la primera edición sobre el matrimonio de sus padres. Enriqueció mucho el conocimiento. Mis padres, Rafael Leonidas Trujillo Molina y Aminta Ledesma, se casaron en 1913, antes de cumplir los 20 años de edad. Mi padre siempre se interesaba por leer libros de leyes en su ranchito de cana con un burrico. Era muy pobre, pero vestía impecablemente. Solo tenía 2 trajes blancos que mi madre pasaba la mayor parte del tiempo lavándole y planchándole. La cocina de la casa techada de cana se mojaba cuando llovía, y a pesar de las estrecheces, mi padre se aficionaba por las rosas, que solía ir a oler al patio. En reuniones de vecinos declamaba versos con su voz altisonante. Yo reconocí su imposición cuando nací en 1915 y no fui el varón que tanto anhelaba. Me llamó Flor de Oro y luego Anacaona y dijo que me educaría en París. Mi padre admiraba a Francia por la influencia de su abuela haitiana, Luisa Ercina Chevalier. La abuela de sangre negra llevaba turbante a la usanza haitiana y le hablaba de Francia y de París. La primera hija en el matrimonio de mis padres fue Julia Genoveva, nacida en 1914. Al año cayó enferma con una enfermedad tropical. En San Cristóbal no había médicos y mi padre tuvo que vender la casa para costearse un viaje a la capital en busca de ayuda. Era tiempo de lluvia y el río Jaina estaba crecido. Con dificultades lo cruzó a nado y cuando regresó con el médico, mi hermana ya había muerto. Mi padre juró que construiría un puente sobre el río Jaina y lo hizo años después. Lo bautizó con el nombre de Lucas Díaz, en honor al padre de Modesto y Juan Tomás Díaz, un amigo y compañero de actividad política al que caprichosamente hizo general.
Cuando en 1916 las tropas de los Estados Unidos invadieron la República Dominicana, mi madre y yo lo perdimos para siempre. Él manifestaba desacuerdo con los dominicanos que se oponían a la ocupación. Decía que los marines vinieron a imponer el orden y la ley. Trabajó para ellos, aunque mi madre y yo no sabíamos lo que hacía, porque solo nos visitaba 3 o 4 veces al año y cada vez llegaba más bebido de cerveza. Cuando venía, yo lavaba su correa militar en el río y él me daba 25 centavos. Una vez nos envió una fotografía en la que aparecía muy bien vestido, con bigotes y franqueado por unos supuestos bandidos que había capturado en una escaramuza. En San Cristóbal todo el mundo odiaba a los marines y teniendo yo como 7 años, con otros niños le tiré piedras a 4 que pasaban en un jeep. Los marines fueron a quejarse donde mi madre y ella les dijo que mi padre trabajaba para ellos. Entonces nos regalaron las primeras peras y manzanas que nosotras comimos en toda la vida. Yo no fui bautizada hasta los 15 años. Mi padre quería como mi padrino a alguien sobresaliente que vivía seleccionando entre uno y otro. Los primeros candidatos fueron los doctores José Dolores Alfonseca y Rafael Estrella Ureña, a los que traicionó después. A los 15 años a mí me enviaban por barco a un colegio francés que exigía el bautizo. Mi padre tuvo que buscarme uno rápidamente y seleccionó finalmente a su médico, doctor José Mejía. Flor de Oro relata más adelante cómo su padre envió a Anselmo Paulino para solicitarle a su madre que le concediera el divorcio. Doña Aminta Ledesma era una campesina sin instrucción y Trujillo, convertido en jefe del ejército de Horacio Vázquez, le pedía la libertad para contraer matrimonio con una dama de mayor ascendencia social, asegurando que todo era un asunto de conveniencia, pero que él volvería con ella. Por primera vez en su vida, doña Aminta dijo que no a un pedido de Trujillo, alegando que era católica y la iglesia no divorcia. Trujillo entonces le pidió a Monseñor Adolfo Noel que gestionara con el Vaticano la anulación de su matrimonio, pero el Papa Pío XI respondió que por la iglesia no existe el divorcio. Gestionó entonces el divorcio civil y en abril de 1927 se casó con Bienvenida Ricardo, una dulce señora de Montecristi, quien quiso tener consigo a Flor de Oro, pero doña Aminta se negó. Flor de Oro y su madre salieron de San Cristóbal y vinieron a residir a la capital. Los fines de semana la joven los pasaba con doña Bienvenida y recuerda cuánto había cambiado su padre. Era silencioso y parecía siempre preocupado. A la hora de la comida hablaba de sí mismo y de su influencia sobre las decisiones de los otros. No permitía que ella lo besara y si le hablaba era para preguntarle cómo le iba en los estudios. Si la veía compartiendo con un muchacho de su edad, la llamaba y le daba 100 pesos para que te compre un juguete. Dice que más adelante ella recibió de él muchos dólares y pesos y sus cheques llegaron a ser asunto de vida o muerte. Acota que en la era de Trujillo todos los dominicanos fuimos infectados con el dami-dami. Nota al margen. Cuando Trujillo era brigadier en el gobierno de Horacio Vázquez, envió a Flor de Oro a estudiar a París. Contaba con 15 años de edad. Luego de 2 años en Francia, regresó al país, siendo ya el padre presidente de la República.
A su llegada fue recibida por una abundante escolta que incluía varias limusinas, franqueadores motorizados y numerosos oficiales jóvenes. En ese momento conoció al teniente Porfirio Rubirosa, hijo de quien había sido por muchos años cónsul dominicano en París. Flor de Oro se enamoró a primera vista del teniente Rubirosa, con quien su padre la casó rápidamente. En lo adelante conoceremos los sorprendentes detalles del tortuoso matrimonio de Flor de Oro y Porfirio Rubirosa Rubi. Porfirio Rubirosa Ariza era hijo de Pedro María Rubirosa y Ana Ariza de Rubirosa. Aquí con sus dos hermanos, Ana y César, quien es el de la izquierda. La familia había vivido por largos años en Francia y a los 25 años, edad del teniente Rubirosa cuando Flor de Oro Trujillo lo conoció, era un hombre de mucho mundo que bailaba muy bien todos los ritmos de moda en esta época. Por su parte, Flor de Oro, quien nunca fue bella, a sus 17 años había sido formada como una lady francesa. Llegando a la República Dominicana, conoció al teniente Rubirosa, quien, según dice, atrajo su atención por su uniforme reluciente y un aire muy especial. Papá decidió que yo viviera con él en la mansión presidencial y quiso ofrecerme un gran baile. Yo no tenía a quién invitar. Mis amigas eran muchachas pobres de San Cristóbal y algunos jóvenes militares. Las invitaciones corrieron por cuenta de mi padre y una de las convidadas fue Lina Lobatón, quien había sido compañera mía en la escuela y jugamos juntas en un equipo de voleibol. El padre de ella era político, amigo de mi papá, y en el baile yo le comenté a ella acerca de Rubi, quien todo el tiempo estuvo de pie detrás de mi padre y no tuvimos oportunidad de hablarnos. Mi padre decidió que nos mudáramos a su casa de verano en San José de las Matas y yo no me podía imaginar sola con papá y mi madrastra en esa jungla. Por eso invité a Lina Lobatón para que nos acompañara. En San José de las Matas, Lina y yo todos los días montábamos a caballo con muchos militares como chaperones, pero entre ellos nunca estuvo Rubi. Yo no se lo había mencionado a mi padre, pero él parecía intuir mi interés por el teniente Rubirosa. Un día, el chofer de mi madrastra me dejó resbalar una nota clandestina de Rubi, en la que me informaba que sorpresivamente había sido trasladado a la fortaleza de San Francisco de Macorís. Y yo me pregunté, ¿cuándo nos volveremos a ver? Un día nos invitaron a una recepción en Santiago. Y Lina me dijo que fuéramos y que desde allá llamáramos por teléfono a Rubi y lo invitáramos. Así lo hicimos y él vino. Lo vi por primera vez en un café de la plaza y luego en la fiesta bailaba yo con oficiales del pueblo y con los hijos del gobernador cuando Rubi se presentó a nuestra mesa. Al otro día por la tarde, Rubi llamó urgentemente a Lina y nos invitó a una retreta en el parque. Franqueadas por chaperonas, dimos unas cuantas vueltas mientras la banda tocaba su música.
Al día siguiente, mi madrastra me llamó por teléfono para advertirme que mi padre estaba furioso conmigo por mi comportamiento. Él lo sabía todo, y a Lina le ordenaron hacer sus maletas y marcharse de inmediato para su casa, y a mí me encerraron por muchos días en mi habitación. Oí a mi madrastra preguntarle a mi padre cuál había sido mi crimen, y mi padre respondió que haberme mezclado con un teniente bueno para nada. Poco después, un oficial me pasó una carta de Ruby en la que me contaba que cuando de Santiago regresó a la fortaleza de San Francisco de Macorís, lo esperaban con su cancelación. Mi padre me sermoneaba todos los días porque, según él, Ruby era un sinvergüenza. Otras cartas de Ruby mi padre las interceptó y me las blandía en la cara. A los militares que me traían correspondencia de Ruby no los volvía a ver. Contrario a la opinión de mi padre, yo consideraba a Ruby un galán muy interesante y me quejaba con mi madrastra Bienvenida de por qué me trataban tan mal por tan solo haberme interesado en él. Me mantuvieron encerrada y solo podía abrir la puerta para recibir la comida. Se me agrió el carácter y entonces entré en una especie de limbo. Mi padre dejó de regañarme, aunque me mantenía incomunicada en mi encierro. Acotamos que en este tiempo que Flor de Oro describe como un limbo, lo que hizo Trujillo fue investigar todos los antecedentes de Porfirio Rubirosa. Nuestro invitado, Tito Castillo Arbona, nos dice que como su padre, el coronel Manuel Emilio Castillo, había sido superior inmediato del teniente Rubirosa, escribió un informe de cuál había sido su comportamiento mientras estuvo a su servicio. Las referencias fueron buenas y vean lo que ocurrió. El primer exilio que me impuso mi padre terminó tan repentinamente como empezó. Como en el limbo, me enteré que estaba comprometida con Ruby y que debía salir de inmediato para la capital. Un baile, 2 vueltas alrededor de un parque y un inocente flirt habían sido suficientes para casarme con un hombre que apenas conocía. De todas maneras, estaba enamorada, desesperada por salir de mi prisión y del infierno de la cercanía de mi padre. El matrimonio era una buena solución. Aunque mi prometido había perdido su empleo militar y no tenía trabajo, nunca discutimos esa cosa mundana como era de qué vamos a vivir. El primer hombre en mi vida, a los 17 años de edad, lo escogió mi padre y en el verano de 1930 me casé en la mansión presidencial que era llamada la Casa Blanca. Mi padre no me había vuelto a hablar desde que me encerró en San José de las Matas, pero como yo era Flor de Oro Trujillo, a mi boda fue invitada mucha gente. Los regalos llenaron una habitación. Entre los presentes hubo 30 relojes, anillos de diamantes que no se podían contar, 10,000 pares de aretes para mí sola, y mi padre nos obsequió un automóvil en cuyas puertas las iniciales de Ruby y yo estaban rematadas en oro. En el banco nos puso 50,000 pesos que no podíamos retirar sin su firma. A Ruby lo emplearon en la Cancillería con un cargo de protocolo sin muchas responsabilidades.
y su familia, que no sonaba para nada, repentinamente empezó a ser favorecida con importantes cargos. A mi madre no la invitaron a la boda, pero esa noche, en nuestra casita de caoba, cercana a la mansión presidencial, ella nos esperaba con una botella de champán y brindamos. Inició una costumbre que mantendría a lo largo de mis múltiples matrimonios. Por la mañana, al otro día de mi boda, papá se presentó en mi casa para decirme que mi hermano Ramfis vendría a visitarme. Nunca él me había hablado de que tuviera otro hijo, pero yo temía que como latino al fin tuviera alguna amante. Eso nunca lo discutimos abiertamente, porque yo había aprendido que en la República de Trujillo, cuando tú sabes algo, no sabes absolutamente nada. Ramfis vino al día siguiente con un carro acompañado de 3 sirvientas, un chofer y un soldado. Salió una enfermera cargando a un niño como de 3 años, con el pelo largo como una niña. De su madre me entregaron un regalo especial. En una caja colocada sobre una bandeja de plata había lencería con etiquetas de París. Cuando cargué al niño, pateó y gritó con furia. Este hermano desconocido para mí siempre se mostró resentido de mi bienestar. En cuanto a Ruby y a mí, llevábamos una existencia placentera. Vivíamos en un chalet de estilo colonial y cuando venían extranjeros distinguidos en visita oficial, se nos encomendaba entretenerlos. En el primer año de nuestro matrimonio, vinieron unas personas importantes de Haití a las que nosotros debimos atencionar. Y en una columna social en la prensa de Puerto Príncipe se nos describió como los mejores vestidos, los más educados y la pareja más popular de Santo Domingo sin que dijeran una sola palabra sobre papá. Ruby tomó la vida fácil y yo también. Para mí tenía 2 sirvientas particulares. Ruby, en cambio, tenía un ballet, un masajista y un boxeador privado. Una habitación de la casa la convirtió en arena para él y un campeón mulato dominicano llamado Kigogo, que se convirtió virtualmente en pugilista residente. Cada día Ruby y yo almorzábamos con mi padre y bienvenida en la mansión presidencial. Arroz, habichuelas y carne, nada de bebidas, cigarrillos y ni siquiera una conversación. Éramos como 2 esclavos comiendo con su amo. De vez en cuando algunos políticos compartían con nosotros en esos almuerzos. A continuación, Flor de Oro relata el rompimiento de Trujillo con su segunda esposa, Bienvenida Ricardo. Dice que su padre le pidió a doña Bienvenida que hiciera un viaje a Europa para que visitara especialistas que les resolvieran el problema de su infertilidad. Antes de partir, ella recibió una carta anónima donde se le informaba que el jefe tenía un amante y un hijo. Doña Bienvenida, de todas maneras, tuvo que irse, y Trujillo la fue a despedir al barco y le entregó el acostumbrado paquete con efectivo. Apenas se había marchado, yo vi la mansión presidencial invadida por un nuevo ejército de sirvientes. Se mudaron en ella María Martínez y su hijo Ramfis. María no era una dominicana sumisa como Bienvenida y mi madre. Era hermosa, imperiosa, de temperamento español que se atrevía a contestarle a papá. Él la conoció como estenógrafa en la mansión y la hizo su amante. Ella salió embarazada y él le sugirió un aborto, pero María, hábil, rehusó.
Entonces él la casó con un cubano que servía al ejército y los embarcó a ambos para Cuba. Contra los deseos de mi padre, ella regresó para dar a luz en la República Dominicana a Rafael Jr. El niño fue el gran triunfo de ella para poder manipular a mi padre, quien casualmente un día, entrando al jardín de mi casa, anunció que se iba a casar con María. Ahora yo comprendo la docilidad con que traicioné a mi buena amiga y madrastra para aceptar al amante de mi padre y a su hijo ilegítimo. Bienvenida me enviaba muchas notas cariñosas desde Europa, las cuales yo nunca contesté porque no sabía qué decir. Como ella, yo también estaba decepcionada por las cosas que hacía mi padre, pero lo aceptaba todo como ley natural. Eran las decisiones de un hombre que podía hacer lo que quisiera con su vida, la mía y la de cualquiera. Y así yo fui a la boda civil de mi padre y María. El miembro más extraño en la ceremonia era Ramfis, de 6 años entonces, vestido de coronel con medallas y bebiendo champán. En este entonces, Ruby y yo teníamos problemas económicos. Mi padre se había enojado con nosotros a causa de la crónica en el periódico de Puerto Príncipe que nos elogiaba a nosotros y no lo mencionaba a él. Quisimos independizarnos un poco, pero ninguno de los dos tenía visión para los negocios. Era la época en que mi padre hacía grandes inversiones en la construcción del puerto de Santo Domingo, obra que le encargó al puertorriqueño Félix Benítez Richard. Ruby había oído de una draga de medio uso que estaban vendiendo de oportunidad en New Orleans y le propusimos a mi padre comprarla con los 50,000 pesos que no había puesto en el banco como dote y alquilársela a Benítez. Papá aceptó, aunque dijo no confiar en equipos de segunda mano. Pronto comenzaron los comentarios sobre las troperías de Ruby. Benítez decía que la draga había sido un fraude. Si así lo fue, yo nunca lo supe, porque el rumor era que la esposa de Benítez salía con Ruby. Por las parrandas lo cancelaron de la Cancillería y lo enviaron de vuelta al ejército sin ninguna función. Dejamos de ser importantes para papá, quien ya no nos invitaba a los almuerzos en la mansión. Un día María me llamó. Flor, ven. Yo sabía que mi padre estaba sufriendo de la próstata por meses, pero enfrentaba la enfermedad a su estilo. Un doctor llamado Georges Marion fue traído secretamente de Francia y a Ruby y a mí nos dieron órdenes de que nos hiciéramos cargo de él. Papá rehusó ir a un hospital y pidió que lo operaran en la casa, sin anestesia, nada más que fuera local, porque no podía perder el control ni siquiera por enfermedad. La mañana de la operación recibí órdenes de María. Tienes que llevarte a Ramfis fuera de la casa y entretenerlo por alrededor de 5 horas. Tú sabes que él es un niño muy difícil. Mi hermanito no quiso ir a ningún otro sitio que no fuera la playa de Jaina, donde las olas son enormes y la corriente muy fuerte. Me cuidé de agarrarlo muy bien porque sabía que él era el tesoro de papá y quería asegurarme de que si algo pasara, nos ocurriera por igual a los dos. Fue la primera vez que tuve cerca de Ramfis y hasta me llamó hermanita. Cuando regresamos a la mansión, mi padre estaba acostado casi desnudo. Había moscas volando y él no hacía siquiera el intento de espantarlas. Fue de las pocas ocasiones que no tuvo fuerzas para controlar.
Permanecí 2 días junto a su cama y no pronunciaba palabra. Estaba incómodo en su convalecencia, pero llegó un visitante que le dijo al oído que había rumores de que algo raro ocurría con el jefe. Quizás los sirvientes habían hecho algún comentario o quién sabe. De inmediato le ordenó a María que lo vistiera, que iba a salir. Todavía tenía tubos atados y el médico le advirtió que no podía responder de su vida si se ponía de pie. De todos modos se vistió con un impecable traje blanco y ordenó su Rolls Royce azul. Cuando trataron de ayudarlo a bajar las escaleras, los empujó para los lados y subió solo al carro. Paseó por 1 hora en toda la ciudad mostrándole a todos que estaba vivo y en el poder. Después de todo esto, yo volví a ser insignificante para papá. Ya no tenía mi dote de 50,000 pesos y Ruby, sin trabajo, me dijo que Benítez lo había destruido ante los ojos de mi padre y que quería irse para los Estados Unidos. Para Trujillo desertamos porque entendía que cualquier movimiento que se hiciera independientemente a sus deseos era una traición. Casi quebrados, aterrizamos en un hotelito de Broadway, en Nueva York. Esto fue una pesadilla. Ruby desapareció a jugar póker con unos gángsteres cubanos, mientras yo esperaba en la habitación mirando los letreros intermitentes de Broadway. Si ganaba en el juego, comíamos, y si perdía, nos moríamos de hambre. Llegaba a las 6 de la mañana con los bolsillos llenos de cajas de fósforos, donde anotaba teléfonos de mujeres. Me empujaba y golpeaba brutalmente cuando discutíamos. Un día, repentinamente, Ruby recibió un telegrama de mi padre en el cual le comunicaba que había sido electo congresista. Nos preguntamos, ¿pero y por qué? Y obviamente regresamos a casa. Nota al margen. Cuando Rubirosa y Flor de Oro regresaron a la República Dominicana, porque supuestamente a él lo habían electo legislador, ocurrió algo especialmente importante para la historia del país. Trujillo le encomendó a Ruby un asesinato en Nueva York. Desde luego, a Flor de Oro se le mantenía totalmente al margen de todo esto, pero ella cuenta el episodio debido a que su matrimonio era infeliz, pero después de esta misión que cumplió, Rubirosa se convirtió en un infierno. El caso es que el 16 de abril de 1935 llegó secretamente a Nueva York Porfirio Rubirosa, transportado en el buque Coamo. Para entonces ostentaba el rango de capitán del ejército dominicano y contactó a un primo suyo llamado Luis Fuentes Rubirosa Chichi y al entonces vicecónsul dominicano en Nueva York, Luis Méndez, el Tiburón, a quienes encargó de asesinar al líder del exiliado dominicano, licenciado Ángel Morales. Tras impartir las instrucciones, Rubirosa regresó a Santo Domingo el día 27 del mismo mes de abril. El licenciado Ángel Morales residía en una pensión con otro dominicano amigo personal, doctor Sergio Bencosme. Al otro día de que Rubirosa saliera de Nueva York era domingo y los exiliados dominicanos habían celebrado un mitin antitrujillista encabezado por Morales, quien se fue a almorzar con unos amigos después del acto. El doctor Bencosme, en cambio, se fue a la pensión y se afeitaba en el baño cuando escuchó sonar el timbre del apartamento. La dueña de la casa abrió la puerta y fue empujada por un hombre que, pistola en mano, preguntaba por Ángel Morales. La señora gritó y Bencosme salió a ver lo que ocurría. Tenía la cara enjabonada y se encontró frente a frente al pistolero que le disparó 2 veces. Cayó en un charco de sangre y murió al día siguiente. Fue el primer asesinato de Trujillo en Nueva York. Las autoridades de los Estados Unidos se dedicaron a perseguir al asesino material Chichi Fuentes Rubirosa, quien salió de inmediato para la República Dominicana.
Flor de Oro cuenta que Chichi se presentó en su casa exigiendo quedarse porque no podía regresar a los Estados Unidos. Durante su permanencia hasta trabajó en la draga que Rubirosa le alquilaba a Benítez Richard, pero un día desapareció y poco después ella supo que las autoridades americanas le habían exigido al gobierno dominicano la entrega de Chichi, pero que la respuesta había sido que esa persona no existía. Señala que tiempo después, cuando su padre los designó en la embajada dominicana en la Alemania de Hitler, vio a Chichi saludar a Ruby en una calle alemana, pero su marido le había ordenado callar y le prohibió mencionar jamás ese nombre. El asesinato del doctor Sergio Bencosme quedó impune, pero cada vez que Porfirio Rubirosa iba a los Estados Unidos lo trataban de interrogar al respecto. Siempre apelaba a su inmunidad diplomática, pero en enero de 1962, después de Trujillo muerto, lo detuvieron en los Estados Unidos para interrogarlo por el crimen. No lo pudieron acusar porque el hecho había ocurrido 27 años atrás y tanto los jurados originales como los testigos, en su mayoría, habían fallecido. En la próxima continuaremos con los relatos de Flor de Oro Trujillo. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Somos así, así somos. Somos así, así somos.